La ética protestante y el espíritu del capitalismo fue una obra publicada por Max Weber en el año de 1905. Pero para entender la razón de la publicación de esta obra, es necesario entender quién fue Max Weber. Max Weber fue un sociólogo alemán que, a pesar de que estudió Derecho, se preocupó por las razones o por las cuestiones económicas, sociales e históricas que acontecían en su país y en los diversos países del mundo. Entendiendo estas razones por las cuales Max Weber estaba interesado, una de ellas fue la preocupación por entender por qué los países protestantes eran más ricos y los países católicos eran más pobres. Desde ahí viene la primera idea por la cual surge la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Max Weber, en esta obra, pudo llegar a la conclusión de que el surgimiento del capitalismo se vio fuertemente influenciado por el protestantismo que había ocurrido y que la religión jugó un papel muy importante para que se diera este nuevo acontecimiento. Pero para entender los hechos hay que entender qué es lo que ocurrió en el pasado. Antes de hablar del protestantismo, debemos entender un punto principal, que es el que todas las religiones, hasta cierto punto, son ascéticas. ¿A qué nos referimos con esto? Que consideran que todas las personas deben renunciar a los bienes materiales para adquirir hábitos que los puedan llevar a la perfección moral o espiritual. Es decir, que tienen un rechazo hacia todo lo mundano. Y el protestantismo tenía un tipo de ascetismo muy diferente, sino que enfocaba su prioridad y tenía como principal finalidad de este ascetismo la carga del trabajo. Y recapitulando, podemos entender que en un principio la Iglesia Católica consideraba que las autoridades eran las que debían intervenir, las autoridades católicas, para que las personas pudieran alcanzar el cielo o la gloria eterna, y que solo la intervención de ellos eran las que podían asegurarlo. De aquí surge el protestantismo, el cual en esta ocasión lo dividiremos en dos partes. Primero, el luteranismo, que consideraba que las iglesias o las autoridades católicas no eran las únicas que debían intervenir para que las personas alcanzaran la gloria eterna, sino que más importante que ello era la fe que cada persona tenía, las acciones que realizaban y una convicción meramente personal para que las personas pudieran alcanzar la gloria eterna. La segunda cuestión en la cual podemos dividir el protestantismo es el calvinismo, el cual consideraba que la gloria eterna de las personas no se alcanzaba por la fe, sino que cada persona ya estaba predestinada a saber si era digno de alcanzar la gloria eterna o no lo era, y que solo había una forma indirecta mediante la cual podía saber. Esta forma indirecta enfoca su importancia en el trabajo como una finalidad para la obtención de riquezas, es decir, que quienes logren ser ricos gracias al esfuerzo y al producto del trabajo que realizaron durante toda su vida, solo ellos podrán ser salvados. Desde aquí podemos entender que la adquisición del dinero se considera como un valor supremo de la vida y que se le llama una bendición. Como hemos observado, el protestantismo cambió una ideología que durante muchos años la religión había establecido. Lo que antes el movimiento protestante estaba prohibido, logró convertirse después en un valor. Actividades como la acumulación de riqueza solo eran permitidas para los estratos más altos de la sociedad, y quienes no obedecían eran condenados ante los ojos de Dios. Ya sabemos que la reforma calvinista permitió que los ricos se volvieran dignos de la gloria eterna, gracias al trabajo que realizaron durante toda su vida. Sin embargo, este no fue el único valor que el calvinismo dejó. Cualidades como el esfuerzo, la inversión, el ahorro y la prosperidad fueron también considerados valores que hacían dignos a los hombres de ser elegidos por Dios, y el ostentar lujos o caer en el ocio merecían la condena. Principios como la austeridad se volvieron relevantes,
tener un gasto nulo en bienes materiales era indispensable y la cultura del ahorro era muy importante. Todos estos valores fueron dignos del espíritu capitalista, debido a que permitieron la acumulación del capital, y al llegar el capitalismo industrial, fue fundamental para la compra de propiedades, de maquinaria y de materia prima. Ahora bien, podemos definir qué era lo que Max Weber concebía como el espíritu del capitalismo. Weber entendía al espíritu del capitalismo como aquellos hábitos e ideas que favorecen el comportamiento racional para alcanzar el éxito económico y maximizar las ganancias. Tanto para el espíritu del capitalismo como para la ética protestante existe un principio de racionalidad que es, con el mínimo trabajo, obtener el máximo beneficio. Es ahí donde se encuentra el eficientismo que caracteriza al capitalismo. De igual forma, es ahí donde podemos ver que los valores o las premisas del espíritu capitalista convergen con los de la ética protestante. Podemos ver otro ejemplo donde existe esta convergencia, partiendo ahora del capitalismo. Para el capitalismo, el tiempo va a ser algo esencial, pues este se utilizará para trabajarlo más eficientemente y, de esta forma, obtener grandes utilidades. Estas últimas no se utilizarán más que para reinvertirlas y acumular más y más capital. Así, podemos observar cómo Weber establece un vínculo entre acciones humanas particulares y los aspectos sociales de un grupo de personas. Hila un argumento diciendo que acciones humanas específicas basadas en principios morales llegan a dirigir a la sociedad hacia el triunfo del capitalismo. La ética protestante y el espíritu del capitalismo, publicado en 1905, así como en general el trabajo de Weber, tuvieron un impacto muy importante en esos años. En esos momentos, Europa se debatía entre el idealismo y el materialismo. Estas dos eran unas concepciones del mundo de las que se podían obtener conclusiones sobre muchos temas. En el tema específico del capitalismo, la obra principal hasta el momento había sido la de Marx. Marx partió de la dialéctica de Hegel y del materialismo histórico para interpretar la economía capitalista. Para Weber el asunto era más complejo que debatirse entre el materialismo y el idealismo. Él consideraba que estas dos ideologías eran polivalentes. Él creía que el materialismo podía ser útil desde el aspecto metódico, pero no más. No había por qué, según él, elevarlo a esta especie de dogma a la que Marx lo elevó. Esto, sin duda alguna, torna su pensamiento mucho más complejo y muestra su interés en comprender los fenómenos sociales, comprenderlos antes que explicarlos. Y Weber, además, era sumamente consciente de todas las limitantes que tenía. Según Weber, la interpretación marxista de la historia es unilateralmente materialista, en tanto postula una determinación exclusiva por lo económico. Dicho de otra forma, sobrevalora el punto de vista económico y entonces privilegia en exceso este tipo de factores. Weber reconoce el valor del punto de vista económico como hipótesis, como punto de partida o como contribución preliminar, pero lo rechaza como método universal o como esquema general de la explicación de fenómenos culturales. Así, como mencioné anteriormente, el intento de subrayar siempre la supremacía de lo económico llega a ser dogmático para Marx, pero Weber lo rechaza. Para Weber no es así. Para Weber no hay ninguna posibilidad de otorgar una primacía causal o de reconocer algún aspecto determinante en última instancia. Sostiene, además, que no cabe afirmar nada general a priori sobre la condicionalidad de distintos tipos o géneros de fenómenos sociales entre sí. De esta forma, Weber le opone un método empírico al dogmatismo establecido en el materialismo de Marx. Este método empírico desconoce todo tipo de generalizaciones respecto de las relaciones de determinación entre fenómenos y además destaca una necesidad insustituible por hacer análisis históricos precisos y concretos. De esta forma podemos concluir que una aportación muy importante que Weber hizo a partir de esta y otras obras fue la del método.
Weber innovó en el sentido del método para estudiar fenómenos sociales en este caso. A partir de esto entonces se crea una especie de rivalidad, una especie de confrontación entre los métodos, entre saber qué método era el que se tenía que utilizar, qué método era mejor en cierto sentido.